y si ustedes no conocen absolutamente nada de 3D, la primera que yo les recomiendo utilizar es una que se llama Tinkercad. Tinkercad por excelencia es una herramienta que de hecho se recomienda mucho, no sé, digo, si dentro de la audiencia hay alguien que sea padre o madre de familia, eh, se recomienda mucho acercar a niños, adolescentes que van iniciándose en aspectos tecnológicos, ¿no? O digitales, incluso si no tienen nada que ver con la ingeniería o el diseño, porque son herramientas que permiten mucho trabajar bajo una base de creatividad, de solución de problemas y pues bueno, sobre todo es muy fácil, ¿no? Y muy, y muy dinámico y muy interactivo. En este caso, Tinkercad es un programa desarrollado por Autodesk. Autodesk pues es una de las compañías más grandes de desarrollo de software de diseño asistido por computadora para muchísimas aplicaciones. Y en este caso, la manera en que trabaja esta interfaz es justo teniendo modelos que ya están prediseñados o formas básicas. Y estas formas básicas nosotros vamos a poder agruparlas o vamos a poder removerlas de los elementos con el fin de poder crear formas u objetos más complejos. Por ejemplo, de hecho yo tengo abierto este ejemplo porque justo por el tema de las épocas que estamos pasando, pues bueno, por ahí le di a mi familia poder tener este tipo de adornos para el árbol navideño. Y justo creo que es un buen ejemplo en la medida en que les puedo mostrar cómo trabaja la herramienta. En este caso, Tinkercad, pues bueno, como les decía, tiene la opción de poder agrupar o poder tener más bien formas básicas. Aquí en este caso, yo de donde partí es de un tubo, así se llama esta forma. Y este tubo prácticamente, si se fijan, lo puedo modificar de tal manera que podamos tener las dimensiones o podamos tener una aproximación a lo que yo tengo de este lado ya con pues digamos con el adorno realizado. Igualmente, digo, yo puedo controlar aquí sus valores, ¿no? O sea, yo puedo darle valores que sean específicos para los propósitos que yo estoy buscando. Y dentro de esos valores, igualmente, puedo comenzar a integrar muchos más elementos dentro de esta misma plataforma. Por ejemplo, aquí yo ya tengo agrupado, bueno, tengo uno de estos tubos, de ahí agrupé un tubo más pequeño, justo para los orificios. Posteriormente, esta herramienta también es muy interesante porque me permite de imágenes, sobre todo imágenes que tienen una extensión SVG, que es un formato en vectores, y poderlos trasladar a una forma tridimensional. Entonces, de hecho, estos elementos que ustedes ven como el gorrito de Navidad, los copos de nieve o inclusive el nombre, yo lo que hice fue pasarlos de otra plataforma en donde yo pude diseñar estos, o donde yo pude bajar más bien estos diseños, los pude traducir a un formato 3D gracias a esta plataforma, de hecho solamente importando los elementos. Déjenme ver si por aquí tengo todavía alguno, creo que miren, aquí está. Aquí lo que estoy haciendo es importando ese elemento y posteriormente, pues bueno, yo puedo sumarlo aquí a la plataforma para poder ver, visualizarlo en tercera dimensión. Y si bien este es un ejemplo quizá muy coloquial o es un ejemplo eh, que pudiera parecer, ¿no? Quizás sí bien didáctico, pero para fines más comerciales o educativos, creo que puede ser una buena aproximación porque imagínense, si yo pude hacer esto utilizando estas formas y estos elementos, pues igualmente puedo pensar en formas más complejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos tener un dispositivo médico? Pues un dispositivo médico técnicamente pues tiene encerramientos que son pues paredes rectangulares, ¿no? Por aquí pues seguramente tengo un cubo que puedo modificar. Puedo tener igualmente a lo mejor agujeros que son cilindros, ¿no? Que están haciendo un hueco dentro de esas paredes. Puedo tener igualmente cilindros que son sólidos, ¿no? Tubos, por supuesto. Entonces, realmente creo que para los propósitos de poder comenzar a adentrarnos y poder comenzar a practicar un poco el tema del diseño tridimensional,
Y si ustedes nunca han tenido experiencia trabajando algún software, definitivamente yo les recomiendo este, ¿no? Entonces, básicamente concluyendo lo que hice aquí con estas esferitas. De hecho, si hay tiempo antes de terminar, por aquí las tengo impresas en 3D. Les muestro cómo quedaron. La verdad quedaron bastante chéveres. Entonces, yo aquí lo que hice fue agrupar estos dos tubos, el nombre, los copos de nieve, el gorrito, y posteriormente, pues aquí hay una función que me permite hacer esa operación. Y recuerden que es muy importante que todos estos modelos o todos estos elementos siempre estén resguardados bajo el formato imprimible, un formato imprimible, ¿no? Que en este caso, pues el formato universal al día de hoy sigue siendo el STL. Y que de hecho aquí lo tengo, miren, cuando le doy a exportar al modelo, lo puedo guardar como un STL. Esta sería la primera herramienta y es totalmente gratuita. Posteriormente, la siguiente herramienta, cuando ustedes ya tengan un cierto dominio o ustedes tengan ya un cierto conocimiento, yo les recomiendo movernos a otra plataforma que es también de uso gratuito, llamada Onshape. Esta herramienta de Onshape, lo interesante es que funciona exactamente igual, voy a decir exactamente igual y ahorita les explico por qué, o si bien quizá no exactamente igual, pero sí muy similar a otra plataforma muy común y que estoy seguro que ya muchos de ustedes la conocen, que es SolidWorks. Y SolidWorks podría decir que al menos hasta hace, yo creo que todavía hasta el año pasado, quizás hace 2 años, es o era la plataforma más utilizada por ingenieros y diseñadores industriales a nivel mundial. Y lo interesante de Onshape es que el fundador, les platico rápido de la historia, el fundador de SolidWorks, un señor, un ingeniero llamado John Herzog, se jubiló hace como 10 años de SolidWorks, es decir, él fundó la empresa por ahí de los años 80, 90, me parece, pues tuvieron muchísimo éxito, por supuesto, y posteriormente cuando él se jubila dice, pues yo quiero hacer, pues ya en mi tiempo libre, pues algo que cambie o que revolucione el juego del modelado tridimensional. Y se le ocurrió una idea muy disruptiva, al menos para ese entonces, que fue hacer una interfaz tipo SolidWorks en un navegador web y que fuera gratuita, al menos para estudiantes, para profesores y para creadores, ¿no? Makers, hobbyistas, personas que no tuvieran un afán comercial o que estuvieran dentro de una empresa en donde tuvieran que ocultar su propiedad intelectual. Entonces, si ustedes van a la página de Onshape pueden registrar una cuenta gratuita, pero tengo que decirles que sí existe una opción de paga. En este caso, la opción de paga es cuando ustedes ya están trabajando dentro de una empresa en donde se requiere un licenciamiento de todos los softwares que estén corriendo en computadoras y adicionalmente las versiones de paga permiten restringir el contenido de lo que otras personas u otros usuarios pueden ver. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes diseñan algo en las versiones gratuitas, ese archivo se queda guardado en la nube de Onshape y cualquier persona del mundo lo puede ver. Entonces, imagínense lo que puede representar eso para una empresa, ¿no? Una empresa, por supuesto, quiere resguardar todo ese tipo de información y es por eso que pues hay esa diferenciación. Pero fuera de eso, prácticamente tiene las mismas características. Y solo por mostrarles aquí un ejemplo muy rápido de cómo trabajo, cómo funciona la herramienta. Esta es una herramienta, una plataforma basada en un sistema paramétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo que voy a tener son la utilización de diversos parámetros que me van a permitir formar modelos tridimensionales. Usualmente los parámetros se acompañan en pares de bocetos, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro cómo dentro de de hecho esto para que le encuentren forma, es un portacelular que va atornillado a una mesa. Ahorita les muestro cómo queda la forma para que vean dónde va el celular y dónde se atornilla, pero todo lo que tiene en el cuerpo principal es una consecución de líneas rectas y líneas curvas. No hay más. Y esta consecución de líneas rectas y líneas curvas que yo puedo trazar con especificidad en sus dimensiones, en sus ángulos, en sus radios, etcétera, yo posteriormente lo que hago es extruirla para poder formar un elemento como este, miren. Prácticamente lo que yo hago es ver de manera lateral un poco este modelo, lo que hacemos es extruirlo y posteriormente, pues bueno, yo lo que puedo hacer es irle agregando más operaciones.
ya sea que pueda tomar otra cara, ¿no? Pueda buscar algún otro, otra parte del modelo y sobre esa parte poder hacer otro boceto, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver aquí, tengo boceto, está aquí. Déjenme les muestro este me gusta mucho porque este de aquí, este boceto que está sobre la cara superior del porta celular, son justamente ranuras, son ranuras para tarjetas SD. Entonces, si nosotros podemos hacer un boceto de eso y posteriormente cortar en la forma de esas ranuras, pues entonces tenemos algo como esto, ¿no? Así sucesivamente, pues bueno, como les decía, normalmente el binomio se acompaña de un boceto y de una operación, ya sea de extrusión para añadir material o remover material, pero también se puede aplicar algunas otras operaciones directamente a lo que ya está modelado en 3D, por ejemplo, redondeos, ¿no? Yo aquí, en este caso, no creé ningún boceto para hacer estos redondeos, simplemente tomé estos dos vértices y posteriormente realicé la operación de el redondeo. Así que si nosotros queremos llevar o profesionalizar aún más, ¿no? La parte de el modelado 3D, ya cuando ustedes puedan a lo mejor trabajar con no sé, con Onshape, eh, a lo mejor, digo, perdón, con Tinkercad y quieren moverse a alguna plataforma más profesional, creo que Onshape definitivamente es el paso inmediato que deben seguir y sobre todo pensar que es gratuito, ¿no? Y aquí nada, es una corrección, creo que mencioné que esto era un vértice, no, una disculpa, realmente es una arista a un lado, ¿no? Si no mal recuerdo, el vértice es más bien el punto de intersección entre los lados. Entonces, pues bueno, básicamente con esto, ahora sí les explico más o menos de qué trata esta pieza. Por aquí tiene pues la parte o este claro que está aquí, ¿no? Que se forma a manera de C, es donde va empotrado a la mesa. Aquí tiene una rosca justamente para que haya un tornillo que llega y lo puedas roscar. Y posteriormente, pues en esta parte de enfrente podemos tener el celular, ¿no? Aquí el celular, aquí puedes poner unos audífonos, de hecho, aquí a lo mejor algunas otras cositas ahí para guardar, un par de post-its probablemente, y pues aquí arriba una tarjeta SD, ¿no? Entonces, igualmente, si pensamos en el esquema de dispositivos médicos, algún tipo de objeto que tenga formas compuestas de lados, ¿no? Paralelos, redondeos, etcétera, pues esta herramienta definitivamente es muy buena. De ahí, otra herramienta que yo recomiendo mucho, aunque esa tiene una versión de prueba para estudiantes y tiene un costo posteriormente, es la herramienta de Autodesk llamada Fusion 360. De hecho, los mismos que desarrollan el Tinkercad desarrollan Fusion 360 y esa herramienta, pues bueno, tiene capacidades, creo yo, un poco más de mayor flexibilidad y de mayor envergadura que Onshape. Sin embargo, pues bueno, tiene esta limitante que quizá al principio puede ser gratuita, pero después puede que venga un plan de paga, ¿no? Entonces, la menciono simplemente porque también es muy utilizada al día de hoy y de hecho hace ratito yo les decía que SolidWorks era el software más utilizado. Yo creo que lo sigue siendo por la historia que tiene, pero en tendencia, Fusion 360 yo creo que es lo que más se está utilizando en el campo de la ingeniería y en el campo del diseño industrial para todo lo que tiene que ver con la modelación de elementos, productos, dispositivos como este. Posteriormente, tenemos otro software que ya tiene que ver con otro tipo de formas. Hasta el momento hemos hablado más acerca de los dispositivos, de algunos productos o de algunas cosas que podemos hacer con geometrías que son planas, que tienen curvaturas, redondeos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero formar elementos o formas más orgánicas? Por ejemplo, partes del cuerpo, ¿no? Rostros humanos. Definitivamente ahí existen otros programas y otras técnicas de modelado que se les conocen como modelados o modeladores orgánicos. Y estos modeladores orgánicos, uno que yo podría recomendarles muchísimo porque está pensado principalmente como su fuerte tiene que ver con la animación y producción de personajes, pero por su misma naturaleza, pues sus herramientas son muy sencillas para poder hacer formas orgánicas. Es esta que se llama Blender. Blender,
podría decir que sí, Tinkercad lo puedes aprender en un día, Onshape lo aprendes en un par de días, Blender quizás sí te lleve un par de semanas. Sin embargo, creo que merece mucho la pena explorarlo, ya que por un lado es gratuito, ¿no? Como les decía, y por el otro lado, pues tiene muchas características para poder hacer que estas formas o que estas figuras se puedan conceptualizar. Y dentro del campo de la medicina, dentro del campo de la salud, pues esto es muy importante, ya que podemos trabajar con elementos que usualmente pues no podríamos con las otras herramientas. Entonces, bueno, esta también es una herramienta gratuita y de ahí pues vienen ya muchas más herramientas especializadas que algunas de ellas tienen costo, ¿no? En el campo de la ingeniería biomédica, en el campo de la medicina, creo que el desarrollador que hoy tiene más avances en el campo médico, si quieren echarle un ojo, seguramente ya lo conocen, se llama Materialize, Materialize, y ellos realmente pues tienen paqueterías de software muy robustas para ya aplicaciones que van hacia la parte de preparación, por ejemplo, de cirugías, justo toda la parte protésica de órtesis, prótesis, la parte odontológica no estoy muy seguro, pero seguramente tienen algo, cirugías, bueno, porque lo había mencionado. Entonces, ese tipo de paqueterías igualmente merece la pena visitarlas, aunque sí ya tienen un costo y pues ya van enfocadas a aplicaciones muy puntuales dentro de un sector profesional. Y pues bueno, esta sería como la primer parte del cómo poder obtener un diseño 3D, ¿no? Recuerden nada más que siempre cuando ustedes trabajen con un modelador 3D, busquen que el resultado siempre sea un archivo STL. Y dentro de la segunda forma de poder obtener un diseño tridimensional es el escaneo 3D. Aquí, hoy en día me parece que ya hay aplicaciones, sería cosa de echar un vistazo al móvil, ¿no? En la tienda de aplicaciones, ya sea que trabajen con algún teléfono celular a base de Android o de iOS, pero seguramente ya existe algún digitalizador o un escáner 3D que sea gratuito. En este momento no tengo alguno de referencia, si alguien conoce alguno, inclusive puede y quiere compartirlo adelante, pero en caso de no tener acceso a algún medio gratuito, pues bueno, los escáneres 3D con costo, que ya son para uso industrial profesional, pues vienen a tener aplicaciones muy interesantes. En la parte de la ingeniería y el diseño industrial, un escáner 3D se utiliza principalmente para hacer ingenierías inversas o inspecciones dimensionales. La ingeniería inversa no es más que tomar o digitalizar un objeto, un producto físico que ya existe, mandarlo a un ambiente digital mediante una nube de puntos y esa nube de puntos modificarla para poder mejorar el producto o para poder tener evidencia de algún elemento digital del mismo. Y la inspección dimensional usualmente ocurre cuando nosotros fabricamos algo y buscamos validar que realmente las tolerancias, las precisiones, dimensiones de los elementos pues correspondan a lo que le indicamos al software y a que al momento de fabricarlo pues no haya habido algún problema con esa fabricación, ¿no? Entonces se usa el escáner para poder digitalizar el objeto, se compara con el modelo 3D digital que teníamos previo a su fabricación y se toman en cuenta desviaciones. Esas son, creo yo, las principales lo principal que van a encontrar ustedes en ese tipo de industria. Y en el campo de la salud y en el campo de la medicina, pues bueno, el tema de los escáneres 3D vienen en la forma justo para poder digitalizar pues partes del cuerpo, ¿no? Sobre todo hacia la forma exterior del cuerpo. Quizá la aplicación más conocida o más común, acuérdense que dijimos que en temas de salud la odontología y la parte dental es lo más común, pues justamente los escáneres 3D para la parte odontológica y la parte dental, pues creo que yo que es de lo más popular hoy en día. De hecho, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de los alineadores invisibles. Prácticamente los alineadores invisibles son el sustituto, no sé si la palabra sea igual en todas las regiones, pero aquí nosotros le llamamos brackets, ¿no? Que se ponen una especie de fierros que van en los dientes para poder alinearlos. Y justo lo que hacen los alineadores invisibles es trabajar con un acetato, con una filmina plástica que es transparente, es decir, pues es menos propenso a que sea visible y suele ser mucho más cómodo que utilizar estos brackets de fierro.
Para poder fabricar esos alineadores invisibles, justamente se utilizan escáneres 3D que toman la forma de la boca, forma interna de la boca, toman cómo están los dientes y posteriormente mediante un especialista con experiencia en el campo de odontología, por supuesto, y algunos apoyo de softwares, pues se hace una modelación de cómo deberían de ser los movimientos. Entonces, imagínense que el programa y el especialista deciden que tienen que ser 24 movimientos, un movimiento por mes, y posteriormente esos movimientos o esos 24 pasos cada mes se mandan a imprimir, o sea, se imprime un arco de dientes. Esos dientes posteriormente se les termoforma el acetato que les digo que es transparente, y ese acetato va en el paciente. Primero, pues el primer acetato tiene la forma muy parecida a la de los dientes que tiene el paciente, con una desviación muy, muy pequeñita, pero ya el segundo, tercer, cuarto, quinto acetato, y así sucesivamente, pues van teniendo una alineación muchísimo más, pues vamos a decirle, significativa. Entonces, este tipo de aplicaciones con escáner 3D, la verdad es que así como esto, pues se han permitido para poder igualmente tomar formas como anatómicas, ¿no? Como brazos, como piernas, de repente igualmente para alguna planeación quirúrgica, el cráneo. Aunque cuando hablamos ya de elementos óseos, por ejemplo, elementos dentro del cuerpo, sí lo más común es hacer lo que les platicaba de las tomografías o la resonancia magnética. Para ese caso, entonces tenemos otro tipo de software que de hecho yo les hablaba de esta compañía Materialize que tiene muchos desarrollos en ese campo. Sin embargo, si ustedes quisieran tener referencia de un programa que les permita tomar un archivo que viene en una extensión, ¿no? Directamente de un resonador magnético, de un tomógrafo, lo primero que deben de considerar es que ese equipo les tiene que entregar un archivo llamado DICOM o DICOM, que prácticamente todos lo hacen, es justo la representación de estas imágenes dentro del cuerpo. Sin embargo, hay un programa llamado Slicer, déjenme, lo pongo por aquí. De hecho, es un programa, es una iniciativa pública, ¿no? Gratuita y de plataforma abierta, que justo lo que hace es tener diferentes módulos. Hoy en día están muy enfocados ya hacia la parte de la medicina, y estos módulos, pues lo que tienen son interfaces que permitan, pues tomar información de dispositivos médicos que existen comúnmente y poderlos traducir para poder llevarlos hacia interfaces en tercera dimensión. Entonces, con este programa, de hecho aquí pues el video que tengo aquí en pantalla simplemente es un tutorial. Digo, la idea no es ahorita meterme mucho en detalle para poder seguir avanzando, pero lo que muestra este video, igual si quieren buscarlo, lo pueden buscar como Create STL from DICOM 3D Slicer, ¿no? A lo mejor pueden usar estos caracteres para conocer cómo funciona. Y pues aquí lo que se hace es toma de hecho justamente una representación de la boca, ¿no? Prácticamente tiene que haber una parte de mandíbula, encías, dientes, y esa representación que está en el archivo DICOM, que viene justo de este tipo de máquinas, lo podemos transformar en un archivo 3D, que acuérdense que dijimos que era un STL, ¿no? Miren, por aquí está al final. Aquí este último archivo que se ve en color gris en esta pantallita es el resultado final. Y esto sí lo pueden descargar ustedes, ¿no? Quizás es cosa solamente de que si quieren practicar, busquen alguna colaboración, vinculación con la institución educativa en la que están, si es que puede haber algo que haya dentro con el equipo de resonancia magnética, tomógrafo, o si existe una vinculación con alguna clínica, hospital, y pueden pedir un archivo DICOM, ¿no? De este tipo eh, de instituciones de manera gratuita pueden hacer un ensayo para convertir ese DICOM en un STL, ¿no? Entonces, la verdad es un ejercicio bastante padre. De hecho, aquí en México alguna vez me tocó ver, digo, esto ya fue una mera aplicación, pues más comercial, pero un rockero, vamos a llamarle así, un artista, se hizo una resonancia, o sea, se realizó una tomografía del cráneo, y con el archivo DICOM le imprimieron su propio cráneo, ¿no? Y quedó en una resolución bastante realista. Entonces, pues bueno, digo, no es la idea, obviamente, pero
es el poder de la aplicación de lo que se puede hacer con este tipo de herramientas. Entonces, bueno, esa es la segunda parte, ¿no? Utilizar no elementos o no softwares o programas digitales o de computadora, sino más bien utilizar dispositivos como escáneres 3D o como resonadores tomógrafos para poder obtener a partir de ahí un STL, ¿no? Un 3D. Y finalmente, pues por excelencia, la forma quizá más fácil que hoy en día ustedes tienen para poder tener acceso a un archivo tridimensional siempre va a ser la vieja y confiable Internet. En este caso, existen sitios como este llamado Thingiverse, existe otro que se llama Cools 3D, existe otro que se llama Thanks. Hay yo creo que decenas de sitios hoy en día que cuentan con archivos gratuitos y algunos son con costo para diversas aplicaciones. Digo, mayormente en estos sitios van a ver que son cosas muy comerciales, pero también se pueden llegar a obtener cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a intentar algo simplemente en este sitio llamado Thingiverse para buscar algo relativo a los huesos. Y pues bueno, aquí digo, me salen cosas como les digo, muy a nivel comercial, pero por ejemplo, miren, esto está padre. Este es pues llamémosle un rompecabezas, ¿no? De un cráneo, en donde está a escala humana, ¿no? Escala 1 a 1. Y pues la verdad que con esto pues puede ser un buen método para entender mejor cómo es la composición del cráneo, ¿no? Esto la verdad sí vale mucho la pena explorarlo. Y así como esto, pues podemos encontrar más cosas si buscamos. Entonces, una recomendación, ustedes pueden buscar en internet tal cual STL Files Download. Digo, lo escribo en inglés simplemente porque seguro vamos a encontrar más sitios si buscamos en inglés. Y pues bueno, aquí de hecho me viene un blog con una lista de muchos de ellos, ¿no? Miren, aquí vienen 2, 4, 6, 8, 10. No, vienen como 20, 25, una cosa así. Entonces, bueno, esa sería la tercera forma, ¿va? Vamos a ir recapitulando en esta segunda parte, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos hablado de softwares gratuitos, ¿no? Que yo les digo, empezamos con Tinkercad, posteriormente Onshape. Si hay la posibilidad de suscribirse a Fusion 360, háganlo. Si les gustaría poder entender mejor cómo modelar formas orgánicas, está Blender, ¿no? Esta es una muy buena iniciativa. Y posteriormente, si tienen acceso a un escáner 3D, podría ser buenísimo. Busquen alguno dentro de las apps, ¿no? De tiendas de apps de su móvil. Y si tienen acceso a archivos DICOM de algún tomógrafo, algún resonador magnético, les recomiendo mucho descargar Slicer, ¿no? De slicer.org y puedan hacer alguna prueba para convertir a STL. Y lo más rápido e inmediato es simplemente buscar en algún sitio de estos donde puedan bajar STLs y pues hagan una buena búsqueda y descárguense algo que posteriormente si tienen acceso a una impresora ustedes mismos o en sus instituciones o buscan algún proveedor local y quieren fabricarlo, la verdad es que creo que puede ser una muy buena experiencia. Entonces, creo que hasta aquí me resta un último punto antes de ir concluyendo esta segunda parte, pero quiero saber si en este momento tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto de esta información de la generación de STLs. Bien, revisando por aquí me parece que no hay dudas, no hay preguntas. Nuevamente la invitación, si tienen alguna duda o pregunta, con toda confianza, siéntanse en libertad de formularla. Y pasemos entonces, si no hay alguna duda o alguna pregunta, vamos pasando hacia la parte de el siguiente punto, ¿no? Que tendría que ver con la parte de cómo generar un código, o sea, pasar de un archivo 3D a generar un código lenguaje máquina. Y para esto, pues les presento el software que es de uso gratuito, lo pueden descargar directamente en este momento de una página llamada Ultimaker, y este software se llama Cura o Cura. Prácticamente
¿por qué les menciono este? Uno, porque es gratuito, por supuesto, y dos, porque yo creo que es el software de arquitectura abierta más utilizado para impresoras 3D de filamento a nivel mundial. Y pues el poder operarlo, al menos el poder saber cómo trabaja, creo que nos da una muy buena idea de cómo podemos programar, entre comillas, ¿no? Una impresión en tercera dimensión. Y para esto, básicamente lo que tenemos es pues una interfaz como esta, ¿no? De hecho, ya este programa lo que hace es tener o manejar una base de datos de diferentes fabricantes de impresoras. En este sentido, pues el catálogo es muy amplio, ¿no? De hecho, Ultimaker es un fabricante de impresoras 3D que desarrolló este software y el mismo Ultimaker pues tiene muchísimas impresoras. En este sentido, no solamente se puede trabajar con ellas, sino también pues con muchos más fabricantes. Miren, por aquí tengo una lista me atrevo a decir, casi un centenar, ¿no? Yo creo, de marcas diferentes a nivel mundial. Y esto lo que hace pues es simplemente tener la información de los movimientos que se ejecutan dentro de cada máquina en particular. Lo que sí es común a todas ellas son algunos aspectos que tienen que ver con los perfiles de fabricación. Y aquí simplemente les quiero mostrar los más básicos, ¿no? Ahora que pasemos a la última parte de ver cómo funciona la bioimpresora 3D, van a ver que es muy similar en su forma y funcionamiento. Lo primero que tenemos es que podemos determinar un grosor de capa. Este grosor de capa se determina en función de la altura, ¿no? Es decir, se define qué tanto va a ser el paso que hay de altura entre capa y capa. Y esto, pues bueno, recordemos que es muy importante porque estamos hablando de un proceso de manufactura aditiva. Por lo tanto, si voy a añadir un material, pues necesito saber cuánto es el paso de las capas que voy a tener una sobre de otra. Entonces, este primer parámetro lo podemos encontrar aquí, de hecho aquí donde dice profiles o perfiles, yo tengo un rango desde 0.08 milímetros hasta 0.32 milímetros, al menos para esta máquina. Tenemos la opción de utilizar 0.12, 0.16, 0.2 y 0.28 de manera estándar o de manera inicial. Sí es posible jugar con estos valores en parámetros avanzados o personalizados. De hecho, aquí les muestro rapidísimo la lista de cuáles son los parámetros personalizados que nosotros pues podemos modificar, ¿no? Que es también muy amplia, pero bueno, les hablo de los generales para tener la idea mucho más aterrizada. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, aquí tengo estos perfiles que entre más pequeño sea el valor, voy a tener que esa capa va a ser muchísimo más delgada y por lo tanto la calidad va a ser mejor, porque es algo así como lo que pasa con los píxeles, ¿no? En una foto. Cuando tengo píxeles que son muy, muy pequeñitos o entre más píxeles tengo dentro de una foto, pues es de mejor calidad la imagen. Más o menos es la misma analogía, siendo que el único detalle es que cuando yo tengo una capa muy pequeña o de menor valor, voy a tardar más porque la máquina pues tiene que dar más pasadas para poder llegar a completar la altura del modelo. Esa es como la limitante, ¿vale? Entonces, usualmente 0.2, 0.3 milímetros, que sería equivalente a 200, 300 micras, quizá es lo estándar, ¿no? Que se utiliza en este tipo de máquinas. Posteriormente viene la parte del relleno. Aquí partimos del hecho de que las piezas no son totalmente sólidas por dentro, es decir, nosotros vamos a ver que por fuera tienen un cierto encerramiento, las paredes están completamente cubiertas, la parte de arriba también y la parte de abajo. Pero para poder acelerar su fabricación, el relleno o lo de adentro es en mayor medida hueco, si es que así lo determinamos. Por eso, esta parte de aquí que dice infill o relleno me permite jugar con con esa parte hueca. Es decir, entre más infill o más relleno yo le pongo, pues menos va a ser los huecos y viceversa. ¿Qué es lo estándar? Quizá entre el 15 y el 20%, bueno, entre el 10 y el 20% quizás sea lo más común que encontremos. Cuando queremos piezas más resistentes a partir de 40-50, puede ser ideal. Y lo más que he visto, digo ya en aplicaciones reales, 80, usualmente no se llega al 100 simplemente porque la máquina puede llegar a sobresaturar las capas y con 80 estamos prácticamente en ese límite ya de tener una pieza totalmente rellena, pero 10-20% creo que es un buen valor.
Posteriormente tenemos la parte de agregar soportes. El soporte no es más que un elemento de sujeción que va a sí ser parte del desperdicio de la pieza, pero que muchas veces es necesario cuando yo tengo espacios huecos, cuando tengo ángulos en 90 grados o quizá de 45 a 90 grados sobre la horizontal, que de algún modo necesitamos tener soportados y que este soporte pues justamente me permita que la pieza se fabrique correctamente. Y si la pieza es como esta, en donde no tengo esos espacios huecos o esos ángulos prolongados, entonces pues puedo prescindir de esta opción, ¿no? Pero si la quiero, la puedo palomear. De todas maneras, si el software no detecta que necesitamos soportes, no los va a poner. Y finalmente, algún método extra de adhesión, dado que dependemos de que la pieza se construya correctamente si la primera capa está bien pegada a la superficie, pues bueno, aquí hay algunas opciones para poder hacer que esa adhesión se logre mediante agregar más capas al inicio o de agregar una pequeña cama que se le conoce como balsa o como raft. Y a partir de ahí, pues bueno, poder crear el modelo y asegurar que no se va a despegar. Esto para eso me sirve, aunque igual para piezas sencillas como esta, pues no lo necesito, ¿no? Y si ustedes pues generaron ya un STL de estos programas o pues pasaron de un archivo DICOM de un escáner, que de hecho por aquí leía, alcancé a leer que sí entró una pregunta al respecto de los escáneres 3D, si conozco alguna aplicación que sea de paga gratuita. Fíjense que no conozco una aplicación que sea de paga gratuita. Digo, sé que hay ya muchos desarrollos porque justo se utilizan para entornos de realidad aumentada. Y pues que ya están directamente en celular con estos nuevos, en el celular con estos nuevos sensores que pues ya traen los celulares para estas cuestiones. Pero alguna en particular no la conozco, aunque de marcas comerciales, yo creo que de las más económicas hay una que se llama, de los escáneres más económicos, hay uno que se llama Sense, lo pueden buscar como Sense. De hecho, no sé si ya esté descontinuado, creo que no. Digo, ese escáner ya tiene muchísimos años en el mercado y es de una compañía llamada 3D Systems o 3D Systems. Y creo que para un propósito didáctico de comenzar a explorar la tecnología, tiene un punto de precio no tan descabellado, ¿no? Ese es el que yo podría ahorita recomendarles, aunque sí conozco también que recientemente uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial de impresión 3D, que se llama Creality, si alguien está o ya conoce sobre impresión 3D, seguro pues ha escuchado a este fabricante o incluso ha manipulado una de estas máquinas, ya está sacando escáneres 3D también y esos pues suponen que serán muy asequibles, ¿no? Porque pues así es toda su tecnología, es muy económica o está enfocada a nichos de mercado para que puedan ser eh, democratizada de alguna manera. Entonces, quizá esos dos yo les recomendaría explorar el Sense y el Creality. Pero bueno, si en este sentido ustedes tienen acceso a alguno de estos dispositivos, tienen el STL y quieren ver cómo se comporta o descargan un STL y quieren ver qué pasa jugando con estas variables, pueden hacer justo el slicing o la laminación del modelo aquí mismo y poder tener una vista previa, ¿no? Entonces, aquí yo más o menos me doy una idea de cuál va a ser esa representación en lenguaje máquina, ¿no? Aquí veo que tenemos 15 capas, prácticamente de estas 15 capas, como les decía, en la parte de adentro, fíjense cómo tenemos pues una especie de relleno y por consecuencia tenemos huecos, los cuales, digo, vamos a hacer una simulación rápida, voy a cambiar a unos 80 para que se vea sea muy visible el cambio. Vamos a ver cómo se comportan estos huecos al momento en el que yo aumento el relleno en la parte de adentro y miren, ahí está. Fíjense cómo ya prácticamente esto está cerrado, ¿no? Tenemos una pieza totalmente rellena y si yo voy subiendo, pues bueno, obviamente ya las últimas capas son totalmente cerradas. En este sentido, pues este tipo de softwares pueden ayudar mucho a tener una previsualización. Digo, nos ayudan, por supuesto, a tener un código G, pero si no tienen una impresora 3D, les puede ayudar muy bien a tener una idea de cómo sería la fabricación de estos elementos, al menos en este tipo de máquinas, ¿verdad? Entonces, con esto prácticamente voy finalizando esta segunda parte, no sin antes mencionar quizá
el que todas estas herramientas que al menos les he platicado aquí, a excepción de los escáneres 3D, que ahí yo les invito a que ustedes dense una vuelta y si encuentran uno por ahí ahorita igual y me quieran comentar, sería bastante bueno, pues son gratuitas, ¿no? No tienen ningún costo y pueden comenzar desde ya a utilizarlas y que por ahí al final de esta sesión les dejaré mis datos de contacto por si gustan que entremos y platiquemos posteriormente o quieren seguir en contacto. Usualmente a mí me toca dar cursos mensuales sobre algunas de estas plataformas como Onshape, como Tinkercad y muchos de ellos, la mayoría son gratuitos. Entonces sería un gusto poder tenerles por ahí. Y pues cerrando esta segunda parte, igualmente si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Mientras tomaré un minutito aproximadamente para preparar todo y pasar a la última parte y mostrarles justamente el funcionamiento de una bioimpresora 3D. Así que si tienen dudas, por favor coméntenlas y si no, den un minutito para poder preparar todo y mostrarles la bioimpresora. Muchas gracias. Muy bien, listo. Por aquí ya estoy encendiendo la bioimpresora y tengo igualmente, estoy activando aquí otra cámara. Igual ahorita dejaré de compartir mi pantalla. Abriré otra cámara que tengo por aquí. Y pues bueno, creo que por aquí llegó alguna pregunta. Déjenme ver. Vamos a ver. Sí, bueno, me preguntan que cuáles serían los tipos de filamento que se pueden usar en Ultimaker y cómo se podrían clasificar según su uso. Gracias por la pregunta. Esto es una buena pregunta, es interesante porque en el aspecto general, cuando hablamos de tecnologías de fabricación mediante hilo, ¿no? De filamento justamente, Ultimaker en particular pues tiene su propia línea de impresoras 3D y esta línea de impresoras 3D es de una gama que se le considera profesional, incluso entrando o de manera entrante hacia el nivel industrial. Voy a hablar de lo general a lo particular, hablando en la generalidad, prácticamente todos los materiales que se utilizan en estas tecnologías son termoplásticos y a partir de esta base de termoplásticos lo que tenemos es precisamente bueno, tenemos diferentes tipos, los cuales pueden ser en diferentes clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos plásticos que pueden ser rígidos, plásticos que pueden ser flexibles e incluso hay algunos que se les puede considerar funcionales. Usualmente los rígidos cumplen una forma o sirven un propósito de lo que hablábamos en cuanto al prototipado.
¿no? La parte de funcionalidad viene cuando el material per se puede ser utilizado como un herramental o como un producto. Usualmente este material se funde alrededor de los 200 grados centígrados, es como el material de entrada de cualquier impresora tridimensional. Y en el caso de materiales que empiezan a tener o que ya tienen una aplicación funcional, comienzan a ser plásticos como termoplásticos como el ABS, que es un plástico muy similar a los Legos, el PETG, que es una copoliamida, la cual permite una buena resistencia mecánica, así como una buena resistencia térmica y facilidad en su impresión. Tenemos materiales ya en un siguiente nivel como policarbonato y nylon, ¿no? Aquí ya máquinas que tienen características de fabricación o más bien de extrusión en temperaturas de 260 grados a 300 grados centígrados permiten la fabricación de este tipo de materiales. Y hablando ya hacia la parte industrial, hay algunos plásticos como por ejemplo el PEI o termoplásticos como el PEI que comercialmente se le conoce como ULTEM o OLTEM y plásticos como PIC-PEC, que incluso PIC-PEC es característico por su biocompatibilidad. Solamente que este tipo de materiales, pues bueno, ya tenemos que estar hablando de máquinas que tienen arriba de 300 grados centígrados de extrusión para poderlos depositar. Entonces, llegando pues a Ultimaker como tal, pues Ultimaker es una línea que maneja, si no me equivoco, plásticos hasta la base del policarbonato, ¿no? De PLA policarbonato, pero sí hay un buen espectro, ¿no? Creo que dejé de lado un poco los flexibles. Flexibles, estamos hablando de elastómeros, por ejemplo, poliuretano. Poliuretano prácticamente hoy en día cualquier máquina, incluso de escritorio muy pequeñita, los puede utilizar y pueden servir para diferentes propósitos. Aquí solamente yo haría una hincapié y distinción en que habría que buscar, si nosotros pensamos en algún aspecto de biocompatibilidad, justo materiales, no solamente materiales, sino máquinas que puedan cumplir con todo un proceso que sea regulado para poder llevarlo a cabo, ¿no? En su fabricación. Entonces, a grandes rasgos, espero haber respondido la pregunta, pero si hay más dudas, más preguntas, con todo gusto, por favor, ustedes coméntenlas. Entonces, pues bueno, tengo por aquí ya lista, como les decía, la impresora 3D. Déjenme ver si, no sé si sea posible poder cambiar de presentador eh, a esta otra cámara. Voy a cerrar esta cámara rapidísimo y déjenme ver si puedo pasar aquí. Y posteriormente, vamos a ver si puedo. Aquí está, creo que ahí ya se ve una segunda cámara. Pero yo creo que se ve todavía con filtros. A ver, déjame ver si puedo. Si no puedo utilizar, quitar el... aquí está. Los filtros. Entonces, vamos a ver. Uno, uno. Ahí está. Y voy a entrar y salir nuevamente. Y espero que con esto ya se... Ok, bueno, creo que no logré conectar la otra cámara, pero no importa, aquí lo puedo hacer con esta cámara principal. Solamente déjenme remover los filtros para poder hacer esto correctamente. Y creo que ahora sí se va a ver. A ver, ahí está. Y listo. Me parece que ya tenemos ahí la impresora. Justo, entonces, bueno, si por alguna razón el video se deja de compartir o si tiene algún problema con el audio o la conexión, por favor avísenme, solo para retomar y no perdernos en el camino. Quiero empezar justo derivado de una pregunta que me hacían al respecto de el caso de la bioimpresión 3D, en donde me dicen si se necesitaría un cultivo celular
bueno, se necesitaría un cultivo, entiendo que sería un cultivo celular del que estamos hablando. Básicamente les voy a platicar qué es la diferencia o cómo es que este tipo de tecnologías que ahorita les platicaba, como las de filamento, ¿no? En donde estamos trabajando mayormente con termoplásticos, que incluso, digo, no lo mencioné, pero ya tecnologías más avanzadas, aparte de trabajar con termoplásticos, trabajan con fibras para reforzar el termoplástico, como fibras de carbono, fibra de vidrio, incluso se pueden trabajar materiales como el Kevlar, que ya son máquinas a nivel de producción funcional. Estas máquinas de bioimpresión 3D, les platicaba hace ratito que trabajan con dos elementos importantes, hidrogeles principalmente y células. Así es. Les voy a mostrar aquí, justo ahora tengo una jeringa con un gel adentro. A esta composición de hidrogel con células le vamos a llamar biotinta, ¿vale? Y esta biotinta va a ser justo el elemento principal que yo voy a tener dentro de una bioimpresora 3D. Aquí yo lo que tengo es una bioimpresora 3D de la marca fabricante Selling, y esta bioimpresora 3D se llama o es de la serie BioX. La BioX hoy en día es el modelo de impresora 3D de escritorio más avanzado que existe en el campo de la bioimpresión 3D, y ahorita les voy a comentar por qué. Prácticamente empezamos con sus componentes principales. En este caso, vean cómo tengo una primer compuerta. Esta compuerta lo que me permite es tener una cierta protección hacia el hecho de elementos que puedan ser contaminantes para toda mi área de trabajo. Inclusive, lo que yo tengo aquí es algunos elementos que pueden constituirse para poder reforzar esa limpieza o mantenerla libre de contaminación, como por ejemplo un filtro EPA, y asimismo una tira de luz LED. De hecho, aquí hay una tira prendida, esta es luz blanca. Sin embargo, aquí, entre el filtro y entre la luz blanca, tenemos otra tira de luz. Esa tira es una tira de luz LED. Entonces, ¿qué sucede con estos tres elementos? Cuando iniciamos o inicializamos la impresora, usualmente se recomienda tener un proceso de desinfección, y al cerrar esta compuerta, lo que sucede es que unos ventiladores comienzan a generar movimiento circular de aire, creando flujo laminar. Este flujo laminar, pues lo que hace es hace rotar las partículas, muchas se retienen de este lado y otras salen por la parte de abajo, por la parte posterior de la cabina. Asimismo, tenemos la luz ultravioleta, pues que juega el elemento o el componente de desinfección hacia todo este área de trabajo, y así es como yo aseguro el poder trabajar con estos medios que son las biotintas. En el caso del siguiente punto importante de una bioimpresora 3D, pues tenemos que considerar cuántos materiales puede trabajar, con cuántos materiales puede trabajar a la vez y qué tan diversificado puede ser ese número de materiales, ¿no? Como yo les platicaba, vamos a poner un ejemplo, pues en las impresoras 3D convencionales, más populares de filamento, pues podemos tener que entre más temperatura puedan procesar o puedan extruir, pues más termoplásticos van a poder abarcar. Más o menos sucede algo similar con estas máquinas. En el caso de las variaciones que podemos tener en cuanto a parámetros, también juega una parte importante la temperatura, y es por eso que, si se fijan, estos cabezales de aquí son intercambiables. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo la posibilidad de trabajar con diferentes cabezales que me permitan controlar los hidrogeles o los materiales a diferentes temperaturas, y esto pues me permita un espectro mucho más amplio, ¿no? de materiales con los que yo puedo trabajar. Obviamente, pues a mí me interesa que sean materiales que sean biocompatibles, ¿no? Que dependiendo de cierta temperatura puedan albergar las células. Acuérdense que hablamos que lo que voy a estar utilizando para estas pruebas van a ser las biotintas. Y en este sentido, uno de los puntos más importantes igual es el número de materiales con los que puedo trabajar. En este caso, esta máquina puede trabajar con hasta 3 materiales diferentes, y eso la convierte pues en un elemento muy robusto para poder desarrollar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pensemos en el desarrollo o la biofabricación de piel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel,
si pensamos en sus tres capas principales, que vendrían a ser la dermis, epidermis y el tejido subcutáneo, entonces pues vamos a tener que estos tres cabezales pues me sirven muy bien para ese propósito de poder trabajar con modelos de piel. Ahí usualmente pues lo que se tiene es precisamente una base o tiene que tener una biotinta que tenga las propiedades de biocompatibilidad como lo tiene la piel, ¿no? O sea, tenemos que buscar los elementos con los que esté constituido la piel para poder albergar las células y así, a su vez, pues igualmente necesitamos tener células que sean acordes a esos ambientes, ¿no? Por ejemplo, células relacionadas con la piel, pues podemos estar hablando de cultivos de fibroblastos o queratinocitos y asimismo en el caso de pues el tejido base, ¿no? En este caso, pues podemos hablar de, por ejemplo, celulosa nanofibrillada, podemos hablar igualmente de colágeno, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, dentro de estas posibilidades, pues una biotinta pues puede tener muchos aspectos o muchos campos de desarrollo hacia los elementos, por lo cual tal es muy importante el que podamos tener una diversidad amplia para poder procesar esos materiales y asimismo pues un control eficiente. ¿No? Igualmente, la siguiente parte importante va a ser la cama de impresión. En este caso, esta cama me permite tanto calentar los elementos, así como también poder enfriarlos. Más o menos esta cama puede llegar a calentar a unos 60 grados centígrados y esto es porque así como tenemos, le voy a llamar cabezales que pueden controlar temperatura para poder enfriar o poder calentar, hay algunos que pueden servir incluso para poder trabajar con termoplásticos, así como lo hacen las impresoras 3D convencionales. Es decir, esta máquina tiene la posibilidad de trabajar con materiales que pueden ser, por ejemplo, ácido poliláctico, que ya decíamos que es uno de los más utilizados, aunque uno de los materiales por excelencia para el tema de estudio de trabajo, por ejemplo, en aplicaciones óseas, ¿no? Puede llegar a ser la policaprolactona, por ejemplo, pero la policaprolactona necesita unos 180 grados centígrados para poder fundirse y es por eso, pues bueno, que necesitamos otro tipo de cabezales. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos ese tipo de cabezales y la cama no está caliente? Pues podemos llegar a tener una deformación de la superficie. Y acuérdense que lo más importante en una impresión 3D es que la primera capa se pegue bien a la superficie, si no, todo lo demás pues puede que no funcione. Entonces, por eso esta cama calienta y asimismo enfría. Enfría justo para tener o mantener algunas propiedades de hidrogeles o de las células intactas. Eso es en lo que puede ayudar el tener esas características. Posteriormente, una parte interesante de esta cama de impresión es que podemos trabajar con algunos accesorios o algunos, como le llaman en Estados Unidos, con hardware de laboratorio, que es adecuado para poder conducir experimentos posteriores, como por ejemplo llevar esto a medios de cultivo, poder tenerlos en incubadoras, poder hacer pruebas in vitro, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa que yo tengo que estar imprimiendo en una superficie la cual me permita transportar los elementos fácilmente y que los andamios o los constructos que yo fabrique pues no tengan que ser manipulados de otra manera en donde incluso pueden comprometerse. De ahí que este es algo muy interesante. Yo, de hecho, el día de hoy voy a imprimir en una caja Petri, ¿no? Como la que ven aquí. Y de esto, ahorita, mientras daba esta explicación, aproveché para simplemente montar las biotintas, que de hecho ya tengo aquí montadas dentro de los cabezales. Y en este caso, vamos entonces, o les voy a mostrar cómo opera el software de una bioimpresora 3D. Para esto, déjenme oriento hacia acá. Voy a cerrar esta cabina a ver si se puede ver un poquito mejor. Creo que ahí, bueno, se refleja un poco, pero espero que se pueda ver un poco el proceso de cómo se lleva a cabo estos procedimientos, estas rutinas. Entonces, primeramente, acuérdense lo que yo necesito para iniciar esta operación.
tiene que ser un archivo o un modelo tridimensional. Para ello voy a utilizar un archivo STL, como ya lo conocemos. De hecho, voy a utilizar una forma básica, que va a ser un cuadrado extruido. Y denme un segundito para cargar la USB. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver si ya cargó. Aquí está. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con estos. Aquí está. A ver si lo puedo enfocar un poquito mejor. Para que se vea autoenfoque. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ahí está un poquito más nítido. Aquí yo tengo diferentes archivos, ¿no? Como les decía, lo que tengo que trabajar son archivos tipo STL y vamos a tener una previsualización en esta interfaz que, dicho sea de paso, es una de las más intuitivas que existen para este tipo de equipos. De entrada, si se fijan, esta es una interfaz touch, el control es táctil y básicamente en la parte de abajo pueden ver 5 pestañas. Esas 5 pestañas son por las que vamos a atravesar para poder llevar a cabo la bioimpresión. Entonces, digamos que ya tenemos una guía completa de qué es lo que tenemos que hacer. Posteriormente, una vez que ya tengo la elección de mi archivo o mi modelo tridimensional, voy a elegir cuál va a ser la superficie sobre la cual voy a imprimir. En este caso, voy a elegir la caja de Petri. Sin embargo, fíjense cómo también puedo utilizar otro tipo de accesorios de laboratorio, como lo pueden ser cajas de pozos, desde 6, 12, 24, 48 hasta 384. Y puedo utilizar también portaobjetos. Entonces, no solo se limita a eso, de hecho se pueden configurar más medios de deposición hacia donde podemos depositar las biotintas, pero estos son, digamos, los más comunes e incluso puedo seleccionar el fabricante, ¿no? Hay diferentes fabricantes a nivel mundial de estas placas, de estos accesorios, pero si no conocemos la marca, pues no importa, podemos dar que sea un accesorio genérico y listo. Posteriormente, vamos a la parte medular, que es poder parametrizar nuestras biotintas para ser dispensadas. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con el Cura de Ultimaker, yo por ahí les explicaba acerca de valores como lo es la altura de la capa, el relleno, etcétera, etcétera? Aquí, antes de llegar a esas configuraciones, lo que tenemos que hacer es determinar 3 aspectos muy importantes para que la biotinta pueda ser dispensada. Primeramente, tenemos que determinar la presión, posteriormente la temperatura y finalmente la velocidad. Estos 3 parámetros son clave para que el hidrogel pueda mantenerse firme al momento de depositarse, pero que a su vez, aquí viene justo el truco de la bioimpresión 3D, las células permanezcan vivas. ¿Por qué? Porque las células, al ser elementos los cuales pues, son susceptibles de daño, ¿no? De lisis por diferentes formas, tanto, vamos a decirlo, ambientales, químicas, físicas, justamente esta última física puede ser mediante un efecto de ejercer presión sobre de ellas, y si yo no tengo bien controlados los valores de presión o los valores de velocidad, incluso de temperatura, puede que al momento de hacer pasar ese hidrogel con células por la punta, pues exista un daño hacia las mismas. Entonces, no solamente es encontrar que la firmeza de mi andamio o de mi constructo, sino también poder asegurar esta supervivencia. Para ello, ya existen protocolos de la mayoría de ensayos, por ejemplo, si quiero bioimprimir piel, hueso, cartílago, músculo, trabajar a hacer ensayos relativos a esferoides, digo, eso ya muchos de esos parámetros son conocidos, pero es importante mencionarlo, ya que no es tan, digamos, tan directo como si trabajáramos con el PLA de una impresora 3D convencional, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a pasar entonces aquí a seleccionar primeramente el cabezal. Yo estoy trabajando con un cabezal estándar que tiene un cartucho o una jeringa 3 mililitros. Esta jeringa más o menos se comporta muy similar a lo que es el material Pluronix o el plurónico. De hecho, voy a parametrizar aquí algunas cosas, por ejemplo, en la presión, que se mide en kilopascales. Pluronix usualmente se trabaja a 75 kilopascales. Aquí yo voy a trabajar esta biotinta 55. Vamos a hacer algunas pruebitas y velocidad vamos a dejarla en 15 para que vaya un poquito más rápido. Como en el cabezal número 2 tengo exactamente la misma biotinta, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo. Simplemente vamos a alterar el valor de presión y el valor de la velocidad para tratar de homologarlas. Y ahora sí, vamos a el último o penúltimo paso antes de pasar a la construcción, que tiene que ver con la generación del código. ¿Se acuerdan que en el Ultimaker Cura pues trabajamos estos aspectos que ya decíamos de capa, relleno, etcétera? Aquí vamos a hacer algo muy similar, pero con un propósito un poco diferente. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo al previsualizar ese código, recuerdan que en la impresión 3D tradicional teníamos que los modelos, al ser impresos, tenían sí estas paredes, digamos, totalmente rellenas, ¿no? A los lados, pero la parte de arriba y la parte de abajo teníamos tapas, ¿no? Como si estuviera sellado y no podíamos ver el relleno dentro. Aquí, en este caso, el relleno sí es visible y de hecho es necesario que no tenga tapas o que no sea totalmente cerrado el constructo. ¿Por qué? Porque justamente en estos espacios huecos es en donde va a ocurrir la generación de las matrices extracelulares que me permiten justo la regeneración de tejido. Entonces, si yo no tengo un buen control geométrico de estos espacios, puede que esa generación se comprometa o incluso algunas otras condiciones para el aspecto de la construcción del mismo hidrogel o de la supervivencia pues, de las células, ¿no? Que está directamente relacionado con la parte de generación extracelular. Entonces, pues yo tengo la posibilidad primeramente de cambiar la forma del patrón de esos huecos, que propiamente dicho nosotros le llamamos poros, y estos poros, a su vez, pues pueden ser de diferentes tamaños. En el caso de este constructo, yo voy a dar le voy a dar esta porosidad, ¿no? Más o menos tenemos por aquí un 15% de relleno. Y por último, lo que vamos a tener o que vamos a poder programar es qué cabezal va a estar efectuando qué función. En esta máquina podemos controlar tanto que un cabezal pueda realizar el perímetro, así como que otro cabezal pueda realizar el relleno o irlos alternando. Entonces vamos primeramente con el perímetro. En el perímetro quiero alternar para que las primeras capas se construyan con el cabezal 1, que es en color azul, y las siguientes capas del perímetro van a ser con el cabezal 2, que es en color rojo. Y posteriormente vamos a hacer algo similar para el relleno o los poros. En este caso vamos a empezar aquí que alternamos al principio con 4 capas del cabezal 2 y posteriormente 4 capas del cabezal número 1. Y listo. Aquí, si se fijan, mi constructo ya cambia un poco de forma. Los poros son más abiertos, como lo había especificado anteriormente. Tenemos el relleno tipo panal de abeja. Y no sé si se alcanza a ver en cámara el color, pero el patrón azul simboliza el cabezal número 1 y el patrón rojo, rosa, vino, no sé exactamente, dependiendo de la pantalla, cómo lo perciban, pero ese color sería el cabezal número 2 y a lo largo del constructo o del andamio se van alternando. Entonces, el último paso, ahora sí, que requiere una impresora 3D, de hecho, una bioimpresora y cualquier impresora 3D, tiene que ver con la parte de la calibración. Entonces, en este caso, en el caso de la calibración, las máquinas ya de este tipo tienen funciones, llamémosle automáticas para poder hacerlo, pero les voy a mostrar la función manual en este momento para que puedan conocer cómo se calibra una de estas máquinas y prácticamente que es muy similar a lo que se hace con una impresora 3D,
que si les ha tocado calibrar una impresora 3D, realmente a veces puede llegar a ser un dolor de cabeza, pero esperemos que esta máquina no nos presente muchos problemas. Entonces, vamos a ver por aquí la rutina de calibración. Déjenme abrir para tener una mejor manipulación de los elementos. Y antes de realizar, bueno, como parte de la calibración, voy a revisar que tener flujo en ambos cabezales. Si una de las boquillas no me está entregando buen flujo, lo que podemos hacer es sustituirla. Déjenme ver si esta podemos sustituir una boquilla para asegurar flujo dentro de la construcción. Probablemente esa estaba tapada de uso de alguna prueba anterior. Ahí está, miren, ya tenemos flujo. Y el siguiente paso sería hacer la calibración mecánica. Entonces voy a prender la luz para poder ver un poco mejor aquí. Ahí está. Y mientras llevo a cabo la calibración y les platico un poquito la teoría de calibración de, pues en general yo creo que máquinas herramientas, tanto impresoras 3D como a lo mejor cortadores, desbastadores, tornos, fresadoras. No sé si tengan alguna duda o pregunta, por favor siéntanse libres de irlas formulando. Yo por aquí les voy platicando mientras qué es lo que estoy haciendo. Prácticamente el objetivo de la calibración es poder llegar a alinear el centro de la caja Petri, en este caso, con la punta de nuestra boquilla. Para esto, puedo tener aquí controles que me permiten acercar o ir alejando y trabajar en diferentes pasos, ¿no? Desde 10 milímetros, 1 milímetro y 0.1 milímetros. En este caso, el punto final, una vez que yo ya alineé hacia el centro la punta, es tratar de tener una separación casi que de una hoja de papel entre la punta de la boquilla y el plato o la caja Petri, que es más o menos lo que ocurre con una impresora 3D convencional. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es verificando que más o menos podamos cumplir con esas características y una vez que termino con el primer cabezal, la primer punta, pues vamos a pasar justo a la segunda. Entonces por aquí yo lo que hago es buscar tener diferentes pasos para ir alineando la punta y listo. Estoy dando el toque final para poder alinear todo el sistema y listo. Prácticamente con esto he terminado la calibración y ahora sí que comience la diversión. Solamente déjenme poner la cámara de tal manera que se vea un poquito mejor. Con esto lo puedo lograr. Poner una base extra para poder darle más altura. Creo que ya casi. Listo. A ver, nada más déjenme ver ahora que sí se pueda enfocar bien. Creo que por ahí más o menos se ve, ¿no? Se ve un poco bien, sino ahorita voy mostrándoles tal cual como se ve por arriba, pero creo que ahí tenemos una buena vista de cómo se va depositando la capa de manera lateral. Entonces, bueno, en este caso tenemos, como se fijaron, el perímetro de la primer capa. Se logró exitosamente depositar con el primer cabezal y el relleno se está depositando en este momento con el segundo cabezal. Esa es como una propiedad importante. Métodos de aplicación de esto, pues justamente hablábamos hace ratito de la alternancia que puede existir dentro de un modelo de piel, ¿no? Esta dermis, epidermis, tejido subcutáneo, y donde justamente pues yo lo que busco es poder alternar
cada uno de los diferentes materiales de la composición, las células que existen dentro de cada uno, y este tipo de equipos lo hace por nosotros. Y sobre todo que lo hace de una manera fácil e intuitiva. Si yo no hubiera quizá descrito el procedimiento conforme lo iba haciendo, probablemente me hubiera tardado en programar la máquina 2 minutos, ya con algo de experiencia. Entonces, realmente es un proceso fácil de realizar, no es muy complicado. Y creo que ahí se va viendo de la parte lateral cómo se va construyendo, pero déjenme, vamos a verlo por arriba. Creo que está más interesante si lo vemos por aquí arriba. Y miren, no sé si me alcanza a percibir, pero ahí están los poros a manera de hexágonos, ¿no? Que era justo el panal de abeja que nosotros le dimos con un 15% de relleno. Y ahora justo lo que está actuando pues son son la alternancia entre los cabezales, ¿vale? Ahí va quedando más o menos. Disculpen un poco aquí el pulso. Tengo, como decimos en México, pulso de maraquero, pero creo que ahí se ve cómo se va construyendo. Entonces, pues bueno, los leo. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, por aquí vamos a ver. Por aquí me preguntan si esta máquina de bioimpresión usando netamente biotintas, puede leer archivos STL de Inventor y extruir el diseño. Sí, es correcto. De hecho, prácticamente tú, no importando el software que tú utilices, ya sea Inventor, SolidWorks, Onshape, los que vimos o de los que platicamos hace ratito, Tinkercad, etcétera, mientras tú lo tengas en un formato STL, tú vas a poder compartirlo a la máquina y de esta máquina lo va a poder interpretar. Aquí, ¿cuál es el reto quizá más, pues más interesante? Que realmente tú puedas conocer los parámetros de la biotinta para poder extruirla de manera correcta. Eso sería como la parte más importante. Pero fuera de eso, sin ningún problema lo puedes hacer, ¿no? Trabaja con el archivo de manera natural. Creo que por aquí tengo otra pregunta, nomás déjenme para que se vea un poquito mejor. Ahí se ve. Estoy seguro. Vamos a ver. Ahorita leo la pregunta. Creo que ya se va viendo un poquito mejor. Y bueno, la pregunta que me hacen ahora es, esta máquina indica el peso y la cantidad de uso de la biotinta. Es una buena pregunta. Fíjate que dentro de los controles o estimaciones, sí se pueden realizar esas estimaciones previas. Sin embargo, ya en el momento de la ejecución, no se tienen referencias. De hecho, eso es una parte de control que se está pensando añadir, ya que es muy práctica, ¿no? De momento, te podría decir que para conocer digamos, cuánto va a pesar o cuántos mililitros vas a utilizar de esto, si es posible conocer, ¿no? Mediante un análisis previo que se hace previo a imprimir, pero ya durante la impresión no hay manera a lo mejor de saber cómo van tus controles, ¿no? Por ejemplo, aquí nada más, no sé si se alcanza a ver el émbolo que está aquí adentro de la jeringa, que es de color blanco, y eso quizá nos da una idea de cómo va el control en esa parte. Entonces, en este caso, eso sería lo único con lo que no se podría hacer, pero de lo demás, sí, sin problema. Se puede calcular. Vamos a ver por aquí. Y bueno, igualmente comentarles que tengo la posibilidad de también poder visualizar, ¿no? Bueno, de hecho aquí tengo las luces prendidas, se refleja mucho la pantalla táctil, pero yo estoy mirando en este momento que va a un 92% de su progreso. Entonces, ya este constructo está muy cercano a finalizarse. Realmente no tomó más de, ¿cuánto? Quizá unos dos, no, como 2, 3 minutos, ¿no? Más o menos, en poder fabricarse y listo. ¿No? Aquí ya está. Déjenme, lo tomo para que podamos observarlo. Ahí no sé si se alcanza a ver bien. Déjenme ver si lo puedo enfocar.
Creo que no se enfoca muy bien, pero ahí está. Miren. Este sería el constructo. Prácticamente, pues tiene la relevancia de tener estos espacios huecos, como lo que decíamos. Tiene la relevancia de haber sido construido mediante dos biotintas, las cuales van alternándose de una manera y otra para poder eh, tener una mejor interacción, no solamente mecánica, sino inclusive celular, dependiendo del experimento o el trabajo que vayamos a hacer. Y como último punto importante, pues está lista para poder pasarse a un estudio, a un ensayo posterior. Yo aquí, bueno, obviamente yo estoy aquí trabajando en una mesa estándar, en un ambiente no controlado, pero teniendo esto bajo los controles necesarios que pueden ser en un laboratorio, con una cámara de flujo laminar, con el equipo de protección adecuada y los procedimientos correctos para el manejo de este tipo de muestras, pues no habría realmente ningún problema por manipular los elementos y poderlos llevar a cabo en estos ensayos que comentábamos. Entonces, creo que dentro de el punto más importante que nos deja o que podemos tener dentro de esta charla es que si hay una diferencia, ¿no?, entre usar una bioimpresora 3D a una impresora 3D convencional. Es cierto, sin embargo, el principio es muy similar, ¿no? Si ustedes ya tienen conocimiento trabajando con impresoras 3D, los softwares, es muy sencillo poder entender cómo funciona una bioimpresora 3D y sobre todo, como la pregunta que me hacían, si Inventor o algún otro software que ustedes ya conozcan pudiera ser compatible con esto, sí, definitivamente. Igual recuerden que hay aplicaciones como las que les hablaba de los tomógrafos, resonadores magnéticos, estos archivos DICOM que ustedes pueden exportar de un resonador, de un tomógrafo a un STL y que realmente pues esa sería como una de las aplicaciones más importantes o más interesantes moviéndonos hacia el futuro de estas tecnologías. Por mi parte, pues bueno, aquí prácticamente llega este último punto que quería compartir con ustedes, ¿no?, de estas tres secciones. No sé si para antes de terminar, ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Por favor, con todo gusto, pueden formularla para poder conversarlo. Y mientras, para despedirme, voy preparando las últimas 3 diapositivas de mi presentación y que podamos despedirnos formalmente. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, adelante. Ahí está. Y listo. A ver, vamos a ver. Ok, entonces, si llegase alguna pregunta, por aquí la leo, mientras les comparto por último en este cierre mi pantalla. Solamente para algunas cosas y comentarios finales, ¿no? Quizá dentro de todo este espectro, el mensaje más importante es que puedan, la invitación desde el día de hoy, si es que aún no han tenido la oportunidad de interactuar con estas tecnologías, que lo hagan. La verdad es que es algo muy importante dentro de la formación, sea lo que sea que vayamos a hacer en el futuro, ¿no? Como les decía, incluso muchas veces se piensa que dentro de ay caray, déjenme ver, aquí salió un tamborcito, dentro del espectro, ¿no?, de disciplinas, se cree que esto pues tiene que ver mucho con el ambiente de diseño industrial, ingeniería, puramente hablando, ¿no?, de sistemas mecánicos, de sistemas industriales, civiles. Sin embargo, hoy en día pues la tecnología se bifurca a espectros y espacios que antes quizá no habíamos imaginado, ¿no? Hace ratito les platicaba el caso de la fabricación de comida, que para áreas como la gastronomía, como como otro tipo de disciplinas que quizá no estaban muy relacionadas con esto, pues ya se están, en este momento hay una convergencia hacia ese punto, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación del día de hoy. Hay mucho de donde pueden ustedes adquirir conocimientos, pueden adquirir información
Y antes de pasar a dejarles mis datos de contacto, inclusive hacer un par de anuncios, igual si me lo permiten aquí los organizadores, me gustaría invitarles, hacerles una invitación a participar en un sorteo que habrá justo de una impresora 3D que se estará llevando a cabo a nivel internacional para toda Latinoamérica. Pues leo los últimos mensajes que tengo por aquí. Me dicen que gracias por la explicación, no, al contrario, gracias a ustedes por el acompañamiento. Me dicen que el tipo de impresión 3D, qué aspecto depende, porque creo que existe por inyección, láser, medios efectos ópticos. Sí, básicamente el tipo de bioimpresión 3D, ¿de qué depende elegir una u otra? Básicamente sucede algo muy similar con la impresión 3D en particular, ¿no? La impresión 3D, hablándolo desde el punto de vista que decíamos de estas 6 diferentes tecnologías que hay de hilo, hay de resina, por medios de deposición, de sinterización, de aglutinamiento, etcétera, etcétera. Muy similar pasa con la parte de la bioimpresión 3D. ¿De qué depende? Del nivel, por supuesto, de proyecto de estudio que tú estás realizando y por el otro lado, del tamaño del constructo y la viabilidad del celular que tú buscas dentro del mismo. Un ejemplo, hoy en día los sistemas por extrusión como este que les acabo de presentar tienen muchas ventajas para ciertos ensayos, pero para cosas como por ejemplo replicar vascularidad, estas máquinas suelen ser no muy precisas. Esa quizás sea la palabra, ¿no? Estamos hablando pues de los canales microvasculares, no solamente hablamos en aspecto micro, inclusive podemos llegar a entender algunos espacios nanométricos. En este sentido, las tecnologías que vienen a proponer nuevos horizontes tienen que ver justo con el poder llevar a cabo ese tipo de constructos a niveles o a escalas que en su geometría pues permitan replicar lo que es más cercano a un sistema o a un organismo vivo, ¿no? Que en este caso les decía, los pasos del por qué estamos lejos quizá, ¿no? De la fabricación de órganos, por ejemplo, tiene que ver justo porque replicar vascularidad o vascularización es muy difícil. Y en este sentido, estas máquinas están limitadas en ello y por eso es que estas otras que tienen que ver con aspectos y elementos ópticos, ¿no? Mediante la fotocuración de láser, por láseres o por luz ultravioleta, hoy en día se están utilizando mucho, pero así como decía coloquialmente mi mamá, no se puede tener todo en la vida. Esos sistemas también tienen algunos aspectos que detienen su avance, ¿no? Un ejemplo, los sistemas que trabajan por láser, ¿no? Como tal, o por refracción de luz, usualmente tiene que ser una luz ultravioleta para poder realizar un proceso de reticulación o de fotopolimerización de los hidrogeles, y eso hace que al ser luz UV, pues haya afectación en las células. Entonces, pues hay que encontrar un equilibrio definitivamente, ¿no? De hecho, este sistema que les acabo de presentar, que justo es por inyección o deposición de hidrogel, pues la parte buena que tiene pues es que es muy, muy versátil para trabajar el tema de cultivos pues por su naturaleza, ¿no? Pero pues tiene esa imprecisión quizá en la parte de los constructos, hablando a otras escalas. Entonces, creo que depende un poco de eso y depende también hacia dónde se mueva el futuro de esto, ¿no? Como les decía, fabricación de carne hoy en día, básicamente la base es este tipo de máquinas que acaban de ver, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, es muy buena para la reflexión y gracias a todos por las preguntas que me han hecho y los comentarios. Me parece que por aquí no hay ninguna otra, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, si no, en el caso de el, pues de continuar la conversación, ¿no? Seguir en contacto, algunas recomendaciones, esta siempre la hago, no sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de coincidir conmigo en alguna otra charla, siempre hablo de este documental que al menos Netflix todavía me parece lo tenía dentro de su plataforma, si pueden tener acceso o tienen acceso en sus hogares, con amigos, familiares a esta plataforma, les recomiendo mucho este documental Print the Legend, o incluso si lo encuentran por internet, por YouTube, por ejemplo, estaría buenísimo que lo vean. Habla justo acerca de hace como más o menos 10 años, ¿no? Empezó el movimiento de democratización de estas tecnologías en Estados Unidos y justo cuál ha sido su evolución pasando por diferentes temas, ¿no? Por supuesto se hablan temas en la parte industrial, la parte de salud e incluso en otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, la verdad está muy bueno. Si quieren tener un poquito de inspiración 3D y de inspiración emprendedora. La verdad está muy bueno. Y
como les decía, si les, con el permiso de los organizadores, les interesara conocer o tener acceso a una impresora 3D en un sorteo que vamos a realizar el siguiente año a nivel internacional, les invito a que se suscriban, ¿no? Aquí les dejo el enlace, alfie.mx/sorteo 3D es el enlace para el registro. Realmente esto estamos pensando que se lleve a cabo en un par de meses, sin embargo estamos abriendo la convocatoria desde este cierre de año para que más personas tengan oportunidad de participar, por supuesto de todas las regiones de Latinoamérica. Nos gustaría, ¿no?, llegar a muchas personas que están en el área de ingeniería, estudiantes, y pues bueno, si tienen oportunidad de inscribirse, adelante. Aquí está la liga, es un pequeño formulario en donde podrán indicar sus datos principales simplemente para poder llevar un control del registro, y asimismo una pequeña encuesta sobre qué temas les gustaría, sobre qué les gustaría seguir aprendiendo. Como les digo, igual si mantenemos comunicación, usualmente cada mes me toca dar algunos cursos gratuitos en estos temas, ¿no? Diseño 3D, impresión 3D o impresión 3D, y pues solo confirmar que si les gustaría estar en el sorteo de la impresora 3D, sería buenísimo. Pues bueno, por mi parte, creo que sería todo. Les agradezco mucho su participación. Mis datos de contacto, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales. Ya no estoy en Guadalajara, Jalisco, ahora estoy en Querétaro, pero bueno, en México, si algún día visitan, me daría mucho gusto poder saludarles cuando todo esto del COVID pase. Y felices impresiones en 3D, por supuesto. Muchas gracias.